1. Concepto de litigio. Para entender lo que es el proceso, primero es necesario referirse al concepto de litigio, el cual no es un concepto esencialmente procesal, porque todo proceso presupone un litigio, pero no todo litigio desemboca indefectiblemente en un proceso. Es decir, el litigio no tiene esencia procesal, aunque siempre sea el contenido de todo proceso. El litigio forma parte en general de los fenómenos de la conflictiva social o sinergia social, pues es el choque de fuerzas contrarias, una de las características más importantes de toda la sociedad. Cuando dicho choque de fuerzas se mantiene en equilibrio, el grupo social progresa, o al menos se conserva estable. Pero cuando las fuerzas no se mantienen en equilibrio, ello se convertirá en un síntoma patológico social. Es decir, el grupo social entrará en crisis o se estancará. Carlos Marx dejó establecido en el Manifiesto Comunista que la historia de la humanidad no es sino una lucha de clases. Esa lucha de grupos, de clases, de intereses, alcanza un equilibrio o no lo alcanza. Carneluti, según lo indicamos, señala la existencia de dos polos en ese choque de fuerzas. Uno de ellos es el contrato, en el que hay un pacto de fuerzas. El otro es el delito, en el que el equilibrio de fuerzas se rompe. Contrato y delito representan, pues, los dos extremos de la conflictiva social. Si examinamos diversos casos o situaciones de la realidad jurídica, se nos mostrará evidente ese choque de fuerzas. Por ejemplo, en el matrimonio hay un choque de fuerzas entre marido y mujer, y así sucede en la compraventa, entre el comprador y el vendedor, o en el arrendamiento, entre el arrendador y el arrendatario. El punto de equilibrio en esas relaciones implica la substancia del vínculo y la estabilidad. Por el contrario, el choque violento de dichas fuerzas ocasionará el rompimiento del equilibrio y por tanto de la relación y del vínculo. De tal suerte, el proceso viene a ser un instrumento para solucionar ciertos tipos de conflictiva social. Es decir, se quiere ver en el proceso un instrumento de solución de la conflictiva social, el cual mantenga ese equilibrio de las relaciones jurídicas contrapuestas que si chocan amenazan la paz social. Carneluti expresa respecto del litigio lo siguiente: llamó litigio al conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. Por su parte, Alcalá Zamora y Castillo, al considerar la anterior definición, dice que ha de implicar trascendencia jurídica, y concluye más adelante que el concepto de litigio ha de dilatarse en el sentido de rehuir especificaciones contrarias a su verdadero alcance, y por tanto, que por litigio debe entenderse sencillamente el conflicto jurídicamente trascendente que constituye el punto de partida o causa determinante de un proceso, de una autocomposición o de una autodefensa.